El CEO se emociona al descubrir que la niña de la calle es su hija y nueva chef de éxito. La multitud murmuraba mientras las luces brillaban intensamente sobre el escenario del torneo. Fubá, con sus ojos grandes y llenos de determinación, estaba a punto de hacer algo increíble. Su arroz frito, ese plato humilde que su abuela le había enseñado a preparar, estaba capturando la atención de todos en la sala. Las especias se mezclaban en el aire y un aroma a felicidad envolvía el ambiente. Pero no todo era fácil. Competidores arrogantes se burlaban de ella, dedicando miradas despectivas que la hacían querer esconderse. Esa niña no tiene nada, seguramente copió la receta de internet. Se escuchó decir a uno de los jefes de cocina más influyentes de la ciudad. Justo cuando su corazón palpitaba con tristeza, una voz retumbó en el lugar, resonante y poderosa. Era Guayán, el CEO de la más prestigiosa empresa gastronómica del país. Nadie podía igualar su prestigio. Fubá sintió un nudo en la garganta al reconocer su figura imponente. Guayán había venido no solo por el torneo, sino por algo más profundo, la búsqueda de su propia hija. Había creído que la había perdido, que aquella niña que soñaba con cocinar era solo un recuerdo borroso en su mente ocupada. En cuanto vio a Fubá, un rayo de emoción lo atravesó como un balde de agua fría. La pequeña, ajena a esa realidad, seguía luchando por demostrar que su arroz frito era especial. Con cada movimiento, el cuchillo cortaba, el aceite chisporroteaba y su sonrisa iluminaba la cocina. Todo se complicó cuando un periodista descubrió la conexión entre Fubá y Guayán. Las palabras hija secreta comenzaron a resonar en las redes sociales, creando un escándalo que hacía que la tensión se palpara en el aire. El rostro de Fubá se tornó pálido, asustada por ser el centro de atención. ¿Acaso su éxito sería teñido por la sombra de la controversia? En un rincón, los chefs miraban con desdén, susurrando. «¡Patética!», dijo uno, con una sonrisa burlona. La joven cocinera luchaba no solo por el primer lugar en el torneo, sino también por recobrar un vínculo que había estado perdido durante 6 años. Mientras el ritmo del campeonato crecía, su corazón latía con fuerza, cada latido trayendo nuevos recuerdos de su madre, de la historia que había heredado. Las llamadas a casa, las promesas silenciosas, todo fluía como un río de emoción y anhelo. Fubá recordó su abuela hablando del valor de la comida y las raíces. Cada bocado que preparaba llevaban historias, resiliencia, temor. Entonces, en medio de todo el caos, decidió que no iba a dejar que la presión la aplastara. Había magia en su arroz frito, y esa magia provenía de su historia. La revivió en cada salteado, con la esperanza de que Guayán se diera cuenta de quién era ella realmente. La competencia estaba lejos de terminar, y la sombra de la traición seguía acechando. ¿Podría Fubá superar las sombras del pasado y demostrar que su legado era más fuerte que las acusaciones? La incertidumbre llenaba el aire mientras se preparaba para la siguiente ronda. La mirada búsqueda de Guayán la seguía, y la niña sonrió para sí misma. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un ojo rápido al botoncito rojo de aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás ahí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar». El ambiente había cambiado. La emoción de la competencia estaba en el aire, pero una sombra oscura comenzaba a empañar todo. Fubá se preparaba para la siguiente ronda, sintiendo el peso de las miradas sobre ella. Un susurro recorrió la sala. La multitud respiró como si anticipara algo grande. De pronto, la puerta trasera del salón se abrió de golpe. Un hombre alto y desaliñado irrumpió. Sus ojos desorbitados buscaban a alguien entre la multitud. La tensión se palpaba en el aire. Fubá sintió que su corazón se detuvo. Allí estaba él, un lado del rostro marcado con cicatrices,
un rastro de historias antiguas. Fubá gritó con desesperación. ¡Oye! ¡Ay, te quieres! Era él, padre. Su rostro palideció aún más. No, no puede ser, murmuró, tratando de asimilar lo que escuchaba. Nunca lo olvides, Fubá. Tu padre se ha ido, para siempre. Pero allí estaba. Guayán se quedó paralizado. Un brillo de confusión y dolor cruzaba su rostro. La multitud murmuraba. Las cámaras de los periodistas parpadeaban. ¿Cómo se llama esto? Se escuchó al jefe de cocina burlándose. La niña en la competencia tiene un padre perdido. La risa resonó, pero no había humor en ninguna parte. Era una burla dolorosa que escupía como un veneno. Fubá sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí? Su mente zumbaba con preguntas. Su padre no solo había estado ausente, sino que traía consigo un torbellino de secretos. Nunca había imaginado que este día llegaría, y mucho menos en un escenario tan visible. El hombre, aún con los ojos llenos de lágrimas, avanzó un paso. Fubá, no había manera de que supiera. Tu madre me dejó sin saber que habías nacido. Las palabras cayeron pesadas, como ladrillos sobre su pecho. Las memorias de su madre, con sus historias de cocina y amor, comenzaron a desvanecerse en un mar de confusión. La multitud estaba en estado de shock. Algunos cuchicheaban con incredulidad. Otros miraban a Guayán, preguntándose qué significaba esto para Fubá. La mezcla de emoción y traición la envolvía como una manta. Escuchó murmullos de comentarios maliciosos. Eso explica su talento. Una chispa de enojo surgió dentro de ella. ¿Acaso su trabajo habría sido menos válido solo porque su padre estaba ahí? Guayán, ignorando la multitud, se acercó aún más. He estado buscando. No puedo perderte otra vez. Tu madre. Su voz temblaba. En ese instante, Fubá sintió un torbellino de complicidad y desconfianza. Este hombre había decidido aparecer justo cuando estaba a punto de demostrar su valía. ¿Y ahora quería ser parte de su vida? Un grito agudo cortó el aire. ¡Es una farsa! La voz provenía de uno de los competidores, un hombre enérgico que había sido arrogante todo el tiempo. No se puede confiar en ella. Es solo una niña que sueña con el éxito de la cocina sin un verdadero padre. Las palabras resonaron como un eco en su mente, y de pronto todo se volvió más confuso. Cada persona en la sala la miraba con yayes, extendiendo la mano para tocar la muralla de su vida que se había construido a base de amor y esfuerzo. ¿Realmente había valido la pena? Las luces brillantes sobre el escenario la deslumbraban, pero ahora esos ojos la juzgaban. ¡Silencio!, rugió Guayán, enfurecido. Fubá estaba atrapada en un fuego cruzado, entre un padre que regresaba y un legado que de repente parecía desmoronarse. Las expectativas eran abrumadoras. Se sentía perdida en una historia donde ni siquiera sabía quién era realmente. En ese momento crucial, un sonido agudo retumbó. Todos se giraron para ver, un estruendo como el de algo que se desmoronaba. La tensión se volvió palpable. ¿Qué había pasado? La multitud se separó, dejando al descubierto a una mujer que llegaba con una expresión asustada. Una mujer que parecía conocer la verdad oculta entre las sombras. «Fubá», dijo, y esas sencillas palabras eran un rayo que rompía el silencio helado. Todos contuvieron la respiración. «Soy tu madre». En un instante el aire se volvió pesado. El mundo de Fubá giró. ¿Qué sucedería ahora? ¿Qué más había oculto entre esos lazos familiares? La incertidumbre la envolvió, y el futuro se convirtió en una niebla oscura frente a sus ojos. Fubá sintió que el aire se volvía denso, como si el tiempo se detuviera. «Soy tu madre», resonó en sus oídos como un eco que no podía ignorar. La mujer al otro lado del escenario, con ojos llenos de angustia y reconocimiento, parecía un fantasma del pasado que había regresado para complicar aún más su vida. La multitud estaba muda. Sus murmullos eran un susurro helado. ¿Qué significaba esto realmente? «¿Qué?», murmuró Fubá, sin poder dejar de mirar a la mujer.
Era la misma imagen que había visto a través de viejas fotos, aunque el tiempo había dibujado líneas profundas en su rostro. «No puede ser, mi madre murió». «Fubá, escúchame, por favor», suplicó la mujer con voz temblorosa. «Tu madre estaba viva hasta hace unos años. Me ocultan algo, no quería que lo descubrieras, pero no podía quedarme al margen más tiempo». Los murmullos crecieron en la sala, mientras los ojos pasaban de la mujer a Fubá, llenos de confusión y expectativa. ¿Quién era realmente esta mujer? ¿Qué secreto había mucho más grande que el simple hecho de su presencia? Fubá sintió que el mundo se desvanecía bajo sus pies. Su mente era un torbellino de emociones, pregunta tras pregunta golpeando su ser. ¿Por qué no viniste antes? ¿Por qué ahora?, replicó Fubá, la voz crujiente de enojo y tristeza. Recordaba las historias que su madre le contaba, sobre sacrificios y amor. ¿Cómo podía haberle ocultado algo así? «Porque creí que protegerte era lo correcto», respondió la mujer, con lágrimas en los ojos. «Quería que tu vida fuera normal, sin el peso de nuestro pasado». Pero justo en ese momento, la tensión en la sala se volvió aún más intensa. Un nuevo grito cortó el aire, tan agudo que hizo que todos se giraran hacia la parte trasera. Un grupo de hombres entró, vestidos de negro, sus miradas fijas como flechas. Llevaban algo en sus manos, algo que brillaba oscuro bajo las luces del escenario. «¡Fuera de aquí!», gritó uno de ellos, una voz profunda y amenazante resonando en la sala. «¡Aléjate de ella!», rugió Guayán, adelantándose, el rostro pálido, como si acabara de ver un fantasma. La multitud se volvió una bola de confusión, retrocediendo mientras la tensión se hacía palpable. Fubá sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de ella. «¿Quiénes son? ¿Qué quieren?», susurró, mirándolos mientras la situación se descontrolaba. Una de las figuras avanzó, con un gesto brusco que hizo que el corazón de Fubá se detuviera. «Tu madre nos debe dinero, y venimos a cobrar». La afirmación sonó como un trueno, y el aire se llenó de murmullos de incredulidad y miedo. ¿Qué era lo que estaba pasando? Su madre debía de haber estado involucrada en algo oscuro, y ahora esa sombra regresaba para atormentarla. «¡No, no, no!», gritó Fubá, el miedo palpitante en su pecho. Miró a su madre con ojos suplicantes. «¿Qué te metiste? ¿Qué hiciste?». La mujer bajó la mirada. La rabia y la tristeza se mezclaron en su rostro. «Fubá, hay cosas que no entiendes. Nuestro pasado no es solo una historia». Pero antes de que pudiera continuar, uno de los hombres lanzó un objeto pesado al suelo. Un estallido llenó la sala, esparciendo fragmentos de metal, y el ambiente se tornó caótico. La multitud gritó, buscando una salida. Fubá, llena de adrenalina, se encontró entre las sombras de verdades ocultas y una inminente violencia. El torneo, que había comenzado como una celebración de su arte y esfuerzo, ahora se convertía en un campo de batalla. La incertidumbre llenaba su corazón mientras miraba a su madre. Todo lo que creía conocer estaba revuelto en un torbellino de nuevos secretos y la amenaza de un peligro inminente. Sin poder controlar el pánico, se giró hacia Guayán en búsqueda de respuestas, pero solo encontró su rostro enrojecido de furia y miedo. En un instante, se dio cuenta de que cada figura en esa sala, incluso su padre, estaba tan atrapada en sus propios secretos que nadie podía protegerla. En el fondo de su ser, sabía que hoy no solo se jugaba su futuro como chef, sino algo mucho más profundo, una lucha por la verdad enredada en traiciones familiares que amenazaban con consumirla. El caos se desataba alrededor de ella, y en medio de toda esa locura, una pregunta crujía en su mente. ¿Podría? La multitud estaba muda, cada mirada fija en ellas, llenando el aire con una tensión palpable. ¿Qué significaba esto realmente? «¿Qué?», murmuró Fubá, incapaz de apartar la vista de la mujer. Era la imagen borrosa que había visto en viejas fotografías, el rostro marcado por el tiempo, pero a la vez, la mujer era una extraña. «No, no puede ser, mi madre murió». «Fubá, escúchame, por favor», suplicó la mujer, su voz temblorosa. «Tu madre estaba viva. Tuve que dejarte por razones que no puedo explicar ahora, pero he estado buscándote».
Justo cuando Fubá sentía que el mundo se deshacía bajo sus pies, un ruido se escuchó tras ella, como si algo grande se estuviera desplomando. La multitud se agolpó, girando la cabeza hacia el origen del sonido, y Fubá, con el corazón latiendo desenfrenado, vio como parte del escenario se fracturaba. Un grito ensordecedor iluminó el ambiente, y en un parpadeo se desató el pánico. La mujer que parecía ser su madre dio un paso hacia Fubá, pero en ese... ¡Son ellos! Fubá sintió el tirón, las palabras empujando su cuerpo hacia adelante. Pero antes de que hubiera tiempo de reacciones, el grupo de hombres de negro se acercaba, con una determinación que helaba la sangre. ¡Devuélvele lo que es suyo!, gritó uno de ellos, levantando un objeto brillante que reflejaba las luces del escenario. Era una especie de caja metálica, con símbolos grabados que hacían eco de secretos olvidados. —¿Qué es eso? —preguntó Fubá, el miedo apoderándose de su voz. La atmósfera se volvió pesada, cargada de desesperación. La mujer a su lado la miró, pero en sus ojos había algo más que miedo. Había un brillo de secretos que Fubá apenas comenzaba a comprender. —Aquel objeto tiene más poder del que imaginas —dijo la mujer, su tono un susurro—. Es la razón por la que no estuve contigo, la razón por la que vinieron a buscarme. No puedo permitir que caiga en sus manos. El caos estalló en el salón. Los hombres de negro empujaban y gritaban, mientras los chefs competidores se replegaban, mirando aterrados. —¡Denme eso, ahora! —rugió uno de ellos, extendiendo la mano hacia la caja. La multitud comenzó a desbandarse, la preocupación y la tensión estallando por todos lados. Fubá levantó la vista, buscando a Hua-Yan entre la confusión. Él estaba en el borde del escenario, mirando con una mezcla de desesperación y enojo. —¡Quédate aquí, Fubá! —le gritó, pero el sonido se ahogó entre el murmullo del pánico. Entonces, de repente, todo se oscureció. Un destello brillante envolvió la habitación, cegando a todos y haciendo que Fubá se cubriera los ojos. La luz fue tan intensa que justo cuando parecía que todo se desvanecía, un grito desgarrador surcó el silencio. Fubá abrió los ojos lentamente y vio a la mujer encorvada en el suelo, la caja brillante a su lado y la sangre brotando de su pecho. —¡No! —gritó, corriendo hacia ella. Fubá, la mujer jadeó, su voz un susurro débil. —Ten cuidado, no dejes que ellos se... Sus palabras se cortaron en un silencio mortal mientras su cuerpo caía al suelo. El eco de su último aliento resonó en el aire mientras el caos continuaba alrededor. —¡Es una trampa! —gritó alguien en la multitud. Todos, afuera. —¡Hola! El sonido de placas chocando y pasos apresurados llenó el ambiente. Fubá se sintió paralizada. ¿Qué estaba sucediendo? Aquel día, que había comenzado como un torneo de cocina, se había convertido en un escenario de horror. La caja brillaba intensamente, y los hombres de negro se estaban acercando a ella. —¡Llámalo! —gritó uno, empujando a su compañero hacia el objeto. —Es la única forma de detenerlos. La revelación la golpeó. Su madre había estado envuelta en algo más siniestro, algo que ahora estaba a punto de tomar forma frente a ella. —¡Fubá! ¡Agárralo! —escuchó a Hua-Yan gritar. Ella miró hacia él, y en ese instante su corazón se rompió. La mujer a sus pies era solo el inicio de un caos que había estado tejiéndose en la sombra toda su vida. La incertidumbre y el miedo inundaron su mente. ¿Esto era lo que había estado buscando? ¿Por qué todo lo que creía saber se desmoronaba ante sus ojos? Y justo cuando creía que podría perderlo todo, un destello más potente surgió de la caja. Fubá se quedó paralizada, la luz iluminando su rostro y, de repente, escuchó una voz profunda que resonaba en su interior. Solo tú puedes decidir. El mundo comenzó a girar a su alrededor mientras la multitud se desvanecía y solo había luz. En ese momento supo que ya nada sería igual. ¿Cómo se detendrían las sombras del pasado que amenazaban con atraparla? La caja brillaba y las preguntas se arremolinaban en su mente. Su vida, su futuro y sus relaciones pendían de un hilo, y la verdad era más aterradora que cualquier ficción.
Pero una cosa era clara. El antiguo secreto de su madre estaba a punto de revelarse, y Fubá estaba en el centro de aquella tormenta. ¿Pudo haber una salvación en el caos que se desataba? El pánico y la confusión se unieron en su pecho mientras miraba la luz, preguntándose si estaba lista para enfrentar lo que estaba por venir. Fubá sintió que el aire se volvía denso, como si el tiempo se detuviera. «Soy tu madre», resonó en sus oídos como un eco. La mujer al otro lado del escenario, con los ojos llenos de angustia, parecía un fantasma del pasado. La multitud estaba muda, cada mirada fija en ellas, llenando el aire con una tensión palpable. ¿Qué significaba esto realmente? ¿Qué? Murmuró Fubá, incapaz de apartar la vista de la mujer. Era la imagen borrosa que había visto en viejas fotografías. El rostro marcado por el tiempo, pero a la vez la mujer era una extraña. No puede ser. Mi madre murió. Fubá, escúchame, por favor, suplicó la mujer, su voz temblorosa. Tu madre estaba viva. Tuve que dejarte por razones que no puedo explicar ahora, pero he estado buscándote. Justo cuando Fubá sentía que el mundo se deshacía bajo sus pies, un ruido se escuchó tras ella, como si algo grande se estuviera desplomando. La multitud se agolpó, girando la cabeza hacia el origen del sonido, y Fubá, con el corazón latiendo desenfrenado, vio cómo parte del escenario se fracturaba. Un grito ensordecedor iluminó el ambiente, y en un parpadeo se desató el pánico. La mujer que parecía ser su madre dio un paso hacia Fubá, pero en ese momento algo brilló en sus manos. Antes de que su mente pudiera procesar, la mujer la tomó del brazo y gritó: «¡Corre! ¡Son ellos!». Fubá sintió el tirón, las palabras empujando su cuerpo hacia adelante. Pero antes de que hubiera tiempo de reacciones, el grupo de hombres de negro se acercaba, con una determinación que helaba. Era una especie de caja metálica, con símbolos grabados que hacían eco de secretos olvidados. «¿Qué es eso?», preguntó Fubá, el miedo apoderándose de su voz. La atmósfera se volvió pesada, cargada de desesperación. La mujer a su lado la miró, pero en sus ojos había algo más que miedo. Había un brillo de secretos que Fubá apenas comenzaba a comprender. «Aquel objeto tiene más poder del que imaginas», dijo la mujer, su tono un susurro. «Es la razón por la que no estuve contigo, la razón por la que vinieron a buscarme. No puedo permitir que caiga en sus manos». El caos estalló en el salón. Los hombres de negro empujaban y gritaban, mientras los chefs competidores se replegaban, mirando aterrados. «¡Denme eso ahora!», rugió uno de ellos, extendiendo la mano hacia la caja. La multitud comenzó a desbandarse, la preocupación y la tensión estallando por todos lados. Fubá levantó la vista, buscando a Guayán entre la confusión. Él estaba en el borde del escenario, mirando con una mezcla de desesperación y enojo. «¡Quédate aquí, Fubá!», le gritó, pero el sonido se ahogó entre el murmullo del pánico. Entonces, de repente, todo se oscureció. Un destello brillante envolvió la habitación, cegando a todos y haciendo que Fubá se cubriera los ojos. La luz fue tan intensa que justo cuando parecía que todo se desvanecía, un grito desgarrador surcó el silencio. Fubá abrió los ojos lentamente y vio a la mujer encorvada en el suelo, la caja brillante a su lado y la sangre brotando de su pecho. «¡No!», gritó, corriendo hacia ella. «¡Fubá!». La mujer jadeó, su voz un susurro débil. «Ten cuidado, no dejes que ellos se…». Sus palabras se cortaron en un silencio mortal mientras su cuerpo caía al suelo. El eco de su último aliento resonó en el aire, mientras el caos continuaba alrededor. «¡Es una trampa!», gritó alguien en la multitud. «¡Todos, afuera!». El sonido de placas chocando y pasos apresurados llenó el ambiente. Fubá se sintió paralizada. ¿Qué estaba sucediendo? Aquel día que había comenzado como un torneo de cocina se había convertido en un escenario de horror. La caja brillaba intensamente y los hombres de negro se estaban acercando a ella. «¡Llámalo!», gritó uno empujando a su compañero hacia el objeto. «Es la única forma de detenerlos». La revelación la golpeó. Su madre había estado envuelta en algo más siniestro, algo que ahora estaba a punto de tomar forma frente a ella. «¡Fubá, agárralo!», escuchó a Guayán gritar. Ella miró hacia él, y en ese instante su corazón se rompió. La mujer a sus pies era solo el inicio de un caos
que había estado tejiéndose en la sombra toda su vida. La incertidumbre y el miedo inundaron su mente. ¿Esto era lo que había estado buscando? ¿Por qué todo lo que creía saber se desmoronaba ante sus ojos? Y justo cuando creía que podría perderlo todo, un destello más potente surgió de la caja. Fubá se quedó paralizada, la luz iluminando su rostro, y de repente escuchó una voz profunda que resonaba en su interior. Solo tú puedes decidir. Pero antes de que pudiera pensar en lo que significaba, la mujer que estaba a sus pies comenzó a convulsionar, su cuerpo retorciéndose mientras una sombra oscura emergía de ella. ¡No! Gritó Fubá, sorprendida, dando un paso atrás. La sombra era una figura alargada y oscura, y aunque el rostro de su madre había caído en un inmenso silencio, esa figura parecía cobrar vida de una manera aterradora. Fubá, la sombra susurró, su voz resonando en la mente de la joven. He estado esperándote. La multitud se apartó con gritos de terror, sin comprender qué acababa de emerger. Fubá sintió un escalofrío recorrer su espalda. De repente, la figura oscura se abalanzó hacia ella con rapidez. ¡No! ¡Espera! Alcanzó a gritar, pero la sombra la envolvió. Una ola de dolor la atravesó como un rayo, y por un instante sintió que su esencia misma se desvanecía. Todo en su vida, cada recuerdo, cada lección de cocina, cada momento compartido con su madre, se desmoronó en un instante. Lágrimas brotaron de sus ojos mientras su visión se nublaba. La multitud gritó, y Fubá sintió que sus rodillas cedían. Pero en ese momento, una imagen brillante se proyectó en su mente. Era su abuela sonriendo. El aroma del arroz frito envolviendo la sala. En ese instante de debilidad, una fuerza increíble surgió dentro de ella. ¡No! ¡No! Gritó. La luz de la caja se intensificó, abriendo un portal que a su alrededor comenzaba a girar. La sombra la miró desde la penumbra, y sus ojos eran oscuros como el abismo. Pero justo cuando Fubá sintió que caía al vacío, una voz firme resonó. «El poder es tuyo». «¡Estúyelo!». Fue entonces cuando comprendió que todo lo que había experimentado hasta ahora, sus competidores, la historia de su madre, incluso su propia búsqueda, estaban entrelazados en esa sombra. La verdad era más aterradora de lo que jamás había imaginado. Y en ese momento, se rendiría o lucharía. Todo dependería de su decisión. Mientras la luz se mezclaba con la oscuridad, Fubá cerró los ojos, preparándose para enfrentar el destino que la aguardaba al final de esa batalla invisible. ¿Acaso conseguiría tomar el control de su destino? ¿O la sombra se apoderaría de ella y se llevaría consigo todo lo que había amado? Su corazón latía con la pregunta. Así, entre luces y sombras, quedaba un misterio mayor que su propia historia. Un desafío que definiría no solo su vida, sino el futuro de lo que había heredado. Fubá sintió que el aire se volvía denso, como si el tiempo se detuviera. «Soy tu madre», resonó en sus oídos como un eco. La mujer al otro lado del escenario conló. La multitud estaba muda, cada mirada fija en ellas, llenando el aire con una tensión palpable. ¿Qué significaba esto realmente? «¿Qué?», murmuró Fubá, incapaz de apartar la vista de la mujer. Era la imagen borrosa que había visto en viejas fotografías, el rostro marcado por el tiempo, pero a la vez la mujer era una extraña. «No, no puede ser, mi madre murió». «Fubá, escúchame por favor», suplicó la mujer, su voz temblorosa. «Tu madre estaba viva. Tuve que dejarte por razones que no puedo explicar ahora, pero he estado buscándote». Justo cuando el mundo de Fubá parecía desmoronarse, un ruido ensordecedor resonó detrás de ella. Todo se oscureció al instante, y en un parpadeo, una explosión irrumpe en el salón. La escena se cubría de polvo y confusión. Fubá se encontró de bruces con el suelo, sintiendo el estruendo a su alrededor. «Levántate, Fubá», gritó Guayán, intentando cruzar la sala. Todos se apartaron, vulnerables a la incertidumbre del momento. Fubá se puso de pie, su corazón latiendo con furia mientras el caos estallaba a su alrededor. La figura de su madre desaparecía entre la multitud, ahogada en la ola de terror. «No te vayas», chasqueó. Pero de pronto,
Un nuevo sonido estalló a su izquierda. Un grupo de hombres de negro emergió del polvo, sus rostros cubiertos y una expresión de determinación osada. ¡Atrápenla!, gritó uno, señalando a la mujer que parecía ser su madre. El aire se llenó de gritos y empujones. Los competidores aterrados se dispersaban en todas direcciones, buscando refugio. Mientras la multitud se desmoronaba, la mujer se encontró atrapada. ¡Fubá! ¡Corre!, le gritaron sus labios, pero la joven se quedó paralizada, confundida. Entonces la imagen de su madre comenzó a desdibujarse. Su figura se mezcló entre los hombres de negro, y un cambio sutil pero devastador se apoderó del aire. ¿Quiénes son?, fue lo único que Fubá pudo formular, el miedo lacerando su voz. Pero antes de que nadie pudiera responder, una de las figuras alzó la mano y lanzó una pequeña esfera brillante y negra hacia la mujer. Un estallido de luz llenó el salón, y cuando la claridad se desvaneció, la mujer que pareciera ser su madre ya no estaba allí. «¡No!», gritó Fubá, sintiendo que el nudo en su pecho se apretaba, una angustia indescriptible llenando su ser. Pero cuando observó hacia la esfera, lo que quedó a la vista no era solo el vacío. Una sombra, un eco de la figura que había desaparecido, se encarnó en el centro de la sala. La multitud quedó boquiabierta, incapaz de procesar la realidad. ¿Qué? ¿Qué has hecho?, preguntó Fubá, mientras se acercaba lenta. Un hombre de negro se giró hacia ella, su mirada dura. Has llevado al mundo más allá de sus límites al venir aquí. Tienes más poder del que creías. La revelación le cortó la respiración. En ese instante, Fubá recordó las historias de su abuela sobre una antigua maldición, una que ataba a su familia a la oscuridad. La sombra se retorcía, reflejando su propia lucha interna. «¡Esto no puede ser!». Fubá tropezó un paso atrás, horror mirándole cara a cara. Algo en su interior se rompió. Fue la responsable de esto, la razón por la que todo comenzó. La multitud murmuraba, y Fubá sintió que el mundo se desvanecía bajo sus pies. Las palabras del extraño la golpearon como un puñetazo. Ella era parte de esto desde el principio. La sombra frente a ella parecía moverse, susurros llenando el aire. Historias antiguas, secretos olvidados comenzaban a entrelazarse, haciendo eco de verdades que nunca había imaginado. «Pero, ¿por qué no me dijo nada?», Fubá susurró, buscando respuestas en el caos. Su corazón no podía comprender que la mujer que había amado tanto podría estar así. En ese momento, lo que creía conocer se desmoronaba. Era imposible que su madre estuviera involucrada en algo tan oscuro. Con un ardor renovado, Fubá miró hacia el grupo de hombres de negro. «Dejádmela ir». Su voz temblaba, pero había una llama que nacía dentro de ella. Si su madre era culpable, tendría que enfrentarlo. Si no, debía salvarla. Sin embargo, el hombre sonrió con sorna y en un giro inesperado, lejos de asustarse, comenzó a encaminarse hacia ella. «Si quieres respuestas, ven con nosotros. La verdad te espera, pero no será fácil». Fubá se sintió atrapada. Era esa la única opción. La sombra seguía presente, su madre ausente. Y las puertas del misterio se abrían aún más. La incertidumbre la abrumaba. Ella tenía que decidir. Fubá se sentía atrapada, sus pensamientos girando como un torbellino. «Si quieres respuestas, ven con nosotros. La verdad te espera, pero no será fácil». Las palabras del hombre de negro resonaban en su mente, llenándola de inquietud y determinación. «No voy a ir a ningún lado contigo», respondió con firmeza, aunque su voz temblaba. El hombre sonrió, una mueca de burla que encendió su ira. La lucha dentro de ella era real, pero no podía dejar que la confusión la dominara. Aferrándose al hilo de coraje que le quedaba, giró la cabeza hacia la multitud que apenas se movía. Todos la observaban, expectantes, y ella podía sentir el peso de sus ojos. La sombra, aún agazapada en el centro de la sala, parecía bailar con una vida propia. «No estoy aquí para ser una víctima», gritó, y con esas palabras la sala se quedó en silencio. Todos contenían la respiración, como si el mismo aire se hubiera detenido. Fue entonces cuando una explosión de luz sacudió el entorno. La caja brillante que aún estaba en el suelo pulsó violentamente.
y de repente la sombra pareció cobrar forma. Con un movimiento rapidísimo, se lanzó hacia Fubá. Ella se encogió, pero cuando todo parecía que iba a acabar en caos, escuchó una voz familiar gritar desde la esquina de la sala. «Fubá, escúchame». Era Guayán. «¡No te acerques a ella!», rugió, llevando un destello de determinación en su mirada. Pero sus palabras fueron solo un eco en medio del estruendo. La sombra se abalanzó hacia Fubá, y justo antes de que pudiera tocarla, un nuevo destello iluminó todo. Fubá se sintió tirada hacia adelante, y en un instante el tiempo pareció detenerse. La figura oscura fue sacudida por un poder inesperado, y se desvaneció en un remolino de polvo y luz. Cada rincón de la sala estaba lleno de murmullos, confusión generalizada entre los espectadores. Pero lo más impactante fue lo que sucedió a continuación. De repente, la mujer que había afirmado ser su madre apareció ante ella, casi como si hubiera sido ella la que había triunfado sobre la sombra. «Fubá», dijo. Su voz era ahora fuerte y clara, llena de una autoridad que Fubá no había visto antes. «Debes entender, lo que hemos guardado puede destruirnos. La verdad es más oscura de lo que imaginas». Fubá no podía procesar. Su mundo había girado de nuevo y todo parecía colapsar. «¡Tú no eres mi madre!», gritó, viendo cómo la imagen de la mujer cambiaba distorsionándose. Las facciones comenzaron a fusionarse con las de la sombra que había huido y el terror la invadió. «¡Juana! ¡Ingrid!», gritó el hombre de negro, quien retrocedió con desdén. Fue en ese instante que Fubá sintió como si el mundo se desgarrara. La mujer, que frente a ella se hacía llamarse madre, comenzó a desvanecerse en una forma oscura, revelando una terrible verdad. La mujer que había querido creer que era su madre era en realidad un ente oscuro que la había manipulado desde el comienzo. «No», soltó ella, el alma retorciéndose en agonía. «Esto es solo el comienzo», susurró la figura mientras se desvanecía, llevándose consigo todo lo que Fubá conocía. El hechizo, la sombra, la competencia, todo había sido un juego cruel. El silencio que siguió fue ensordecedor, pero de repente el sonido del caos reventó una vez más en la sala. Los hombres de negro habían comenzado a avanzar, y en el rostro de Guayán dejó ver pura desesperación. «Fubá, tienes que correr», gritó él, su voz cargada de urgencia. Pero Fubá no se movía. Todo lo que había creído saber, cada lazo familiar y cada conexión estaba siendo arrastrada por la vorágine de la revelación. Su corazón latía desbocado, y mientras se giraba hacia Guayán, él se arrodillaba, capturando su mirada. «Fubá, no corras hacia las sombras, tu verdadero legado está contigo». Pero entre la revuelta, lo único que resonó en su mente fue la imagen de la mujer y el eterno eco de las mentiras. «No sé quién eres, y no sé qué hacer». Las palabras salían de su boca en un grito desgarrador. Todo había cambiado en un instante, y el futuro era más oscuro que la sombra que había escapado. La luz de la sala se apagó de golpe. Ruidos de caos resonaban a su alrededor, pero el único sentimiento que dominaba su ser era la pérdida. ¿Qué pasaría ahora? Las cartas estaban sobre la mesa, y el destino de Fubá había cambiado para siempre. ¿Podría descubrir la verdad? ¿O sería atrapada en un juego que nunca entendió? La oscuridad se cernía sobre ella, mientras el silencio la envolvía nuevamente, dejándola en un abismo de incertidumbre. Fubá sintió que el aire se volvía denso, como si el tiempo se detuviera. «Soy tu madre», resonó en sus oídos como un eco. La mujer al otro lado del escenario, con los ojos llenos de angustia, parecía un fantasma del pasado. La multitud estaba muda, cada mirada fija en ellas, llenando el aire con una tensión palpable. ¿Qué significaba esto realmente? «¿Qué?», murmuró Fubá, incapaz de apartar la vista de la mujer. Era la imagen borrosa que había visto en viejas fotografías, el rostro marcado por el tiempo, pero a la vez, la mujer era una extraña. «No, no puede ser, mi madre murió». «Fubá, escúchame, por favor», suplicó la mujer, su voz temblorosa. «Tu madre estaba viva. Tuve que dejarte por razones que no puedo explicar ahora, pero he estado buscándote». Justo cuando el mundo de Fubá parecía desmoronarse, un ruido ensordecedor resonó detrás de ella. Una explosión iluminó el salón, llenándolo de polvo y confusión.
Fubá se cayó al suelo, sintiendo el estruendo a su alrededor. «¡Levántate, Fubá!», gritó Guayán, intentando cruzar la sala. El vacío se apoderó de ella mientras veía cómo la figura de su madre desaparecía entre la multitud. «¡No te vayas!», chasqueó, presa del pánico. Pero un nuevo sonido estalló a su izquierda. Hombres de negro emergieron del polvo, con una expresión de determinación que la desconcertó. «¡Atrápenla!», gritó uno. En ese instante, un miedo paralizante recorrió a Fubá. La figura de su madre se difuminó entre los hombres de negro, haciéndose pequeña y distante, como un reflejo en un cristal roto. «¿Quiénes son?», fue lo único que pudo pronunciar, el aire llenándose de desasosiego. Pero antes de que el hombre pudiera responder, comenzó a mutar, su rostro distorsionándose, y antes de que Fubá pudiera entender lo que sucedía, se volvió un monstruo. Un ser de sombras que se cernía sobre ella. «¡No!», gritó Fubá, sintiendo que el nudo en su pecho se apretaba, una angustia indescriptible llenándola. La sombra se abalanzó hacia ella. El espacio a su alrededor se volvía más oscuro. «Fubá, agárralo», escuchó a Guayán gritar, pero la sala temblaba y cada sonido parecía apagarse. De repente, la figura oscura le lanzó una sombra que le cubrió los ojos. Casi pudo sentir que su esencia se desgastaba, y justo cuando pensó que todo se desvanecería, una luz brilló a su alrededor. La caja en el suelo resplandecía con una energía palpable. «Esto no es un juego, Fubá», resonó la voz de su madre, ahora fuerte y clara. La luz comenzó a girar, absorbida por la oscuridad, pero en el instante en que la sombra atacaba, Fubá sintió un torrente de recuerdos. Imágenes de su niñez, las historias de su abuela, el aroma del arroz frito. ¿Fue esa la conexión que la había mantenido en este mundo? «Recuerda», dijo la voz, mientras la luz emanaba de su cuerpo, mostrando la verdad. «Tu madre nunca se fue, siempre estuve protegiéndote, pero la sombra no se detendría». «¡Fubá! ¡Elige!», gritó Guayán, que intentaba atravesar el caos. Todos a su alrededor parecían congelados, temerosos de la luz. «No dejes que te envuelva». Pero nunca pudo terminar la frase. La sombra, en un último movimiento, se abalanzó hacia él, y Fubá sintió un desgarrador grito escapar de sus labios. Un silencio pesado se instaló en la sala. Las luces comenzaron a parpadear. La sombra estaba ahora en la dirección de Guayán, quien se había quedado petrificado mientras su esencia se disipaba en la oscuridad. «Fubá», murmuró, y el brillo en sus ojos se apagó como una vela. «¡No, Guayán, no!». Fubá sintió que su alma se desgarraba. Todo su ser retumbaba con la pérdida. Mientras caía de rodillas, la luz se extendió, iluminando sus manos. «¿Qué te han hecho?», se oyó un susurro, mientras otra figura comenzó a emerger del brillo. Era su madre, con un brillo en los ojos, pero esta vez había algo diferente. Apuntó a la sombra desvanecida, y un grito continuó. Un eco que reverberó en el corazón de Fubá, aferrándose desesperada. La figura oscura había regresado, ahora con un rostro familiar, uno que había reinado en sus pesadillas, el de su abuela. «¿Qué está pasando?», murmuró, mientras la sombra, que ahora tenía las facciones de su abuela, sonreía con una mueca preferida. «Fubá, te he estado esperando, pero no todo es lo que parece. Es tu legado», dijo, y las sombras comenzaron a danzar a su alrededor. La verdad la golpeó, revelando que su familia había estado atrapada en un ciclo de engaños mucho más profundo. La sala se llenó de murmullos. La multitud se debatía entre la revelación y la confusión. Fubá se levantó, su mente girando. «¿Eres tú?». La pregunta flotaba en el aire, pero una respuesta no llegó. Entonces la oscuridad se abalanzó nuevamente, esta vez cargada de secretos, amenazando con arrastrarla hacia un abismo mayor que cualquier sombra que hubiera conocido. Las luces estallaron otra vez, llevándola al borde de su mundo. ¿Podría ella enfrentar esto? ¿Podría ella descubrir la verdad tras la revelación? La sombra de su abuela resonaba en sus pensamientos, y cada latido de su corazón marcaba el ritmo de una lucha interna. Todo lo que sabía se tambaleaba, y mientras miraba hacia la oscuridad, la pregunta surgía: ¿estaba lista para enfrentar lo que le aguardaba?
La siguiente ola de cambio se avecinaba, y el futuro era más incierto que nunca. Fubá sintió el aire volverse denso a su alrededor. La sombra que había tomado la forma de su abuela ahora estaba frente a ella, su rostro distorsionado y sonriendo de manera siniestra. La multitud a su alrededor contenía la respiración, y la tensión se palpitaba como uno. Murmuró Fubá, su voz llena de angustia y confusión. «Porque siempre he estado aquí, querida», respondió la sombra. «He estado cuidando de ti desde la oscuridad. Pero había partes de nuestra historia que necesitaban ser olvidadas. Y tú eres la clave». Su sonrisa se amplió, revelando una mezcla de amor y peligro. Fubá sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No, tú no eres mi abuela. Eres solo una sombra», gritó, el pánico brotando en su pecho. Pero al mismo tiempo, algo profundo y oscuro dentro de ella comenzaba a resonar con lo que decían esas palabras. «¿Has estado protegiéndome o manipulándome?». La presión en su pecho era cada vez más intensa. La sombra se acercó, hablando en un susurro mucho más cercano a su oído. «Te he mantenido a salvo de la verdad, aunque ahora veo que no puedo detenerlo. Ellos vienen y no podrás escapar». En ese momento, un estruendo resonó en la sala, y la luz del escenario parpadeó. Fubá no pudo evitar girarse. Directo hacia ella, un grupo de hombres de negro se acercaba, sus ojos fijos como depredadores listos para atacar. «Sara», uno de ellos gritó. Las palabras le hicieron eco en la cabeza de Fubá. «Sara, la figura que creía saber que había muerto». El hombre en cuestión apuntaba con su dedo hacia la figura de su madre, con una mezcla de odio y desesperación. «Trae de vuelta lo que es nuestro, ahora». «¿Qué significa eso?». La voz de Fubá tembló, y en su pecho un sentido de inquietud creció como un volcán a punto de estallar. La sombra sonrió, inclinándose hacia ella. «Es el momento, Fubá. La verdad necesita ser revelada», dijo en un murmullo como si hubiese invocado un hechizo antiguo. «Serás la que lo desate». Pero Fubá no podía dejar que esto siguiera. Todo lo que había conocido había sido un engaño. Su madre, su abuela, la conexión que la había mantenido en pie empezaba a desmoronarse. «¡Quítate!», gritó, empujándose contra el abismo que se acercaba. En un giro inesperado, el hombre de negro avanzó hacia ella, y en ese momento el suelo debajo de todos crujió. Un estallido de luz blanca fabricada por la caja resonó fuertemente en la sala, iluminando todo a su alrededor. Fue entonces cuando sintió el verdadero peso de la confianza que había traspasado de generación en generación. La luz iluminó los rostros confundidos de aquellos que la rodeaban, revelando sus secretos más oscuros. La figura que había asumido el papel de madre se desvaneció en una neblina de energía luminosa, y entonces fue como si todo se interrumpiera de pronto. «¡No, Fubá!», gritó, mientras una visión aterradora inundó su mente. Su madre no había estado nunca perdida. Había estado oculta para protegerse y proteger a Fubá de la oscuridad que siempre había acechado. Pero ahora estaba resurgiendo con un nuevo eco, y lo que antes parecía un refugio pronto se convirtió en un campo de batalla. «Fubá», resonó la voz de su madre de nuevo, que ahora parecía provenir de la neblina. «La verdad te hará libre, pero debes estar lista para enfrentar todo lo que significa». La sala se estremeció, y al otro lado los hombres de negro comenzaron a retroceder, como si una fuerza estuviera sacudiendo la realidad de su existencia. «¡Suelten eso!», gritaron, mientras intentaban mantener su compostura. Pero era evidente que lo que habían estado buscando dentro de la caja empoderó a Fubá, y se dio cuenta en ese instante. La sombra no era su enemiga, era una parte de su historia que necesitaba reconciliar. Cuando la luz se hizo más intensa, un grito se escuchó, desfilando desde sus propias entrañas. La visión de su madre, lejos y cerca al mismo tiempo, se hizo más clara, y el aire se tornó a su alrededor. «Hazlo, Fubá. No tengas miedo de descubrir lo que eres». Justo cuando un nuevo giro se hacía evidente, la sombra que había devorado a su madre por años se convirtió en una ola de energía. Estalló en un torrente que inundó la sala, y Fubá sintió que el mundo que había construido se desmoronaba. Pero más impresionante fue lo que descubrió en ese momento. Una oscuridad se deslizaba entre aquellos oscuros, enredándose con ellos, y en un instante
Uno de los hombres empezó a transformarse ante sus ojos. «¡Yo soy el verdadero legado!», gritó mientras su figura se retorcía, revelando así una cara familiar, el rostro de Guayán, pero no como lo conocía. Él era el vehículo de la carga más dura, el responsable de los secretos que habían estallado en la sala, y al mismo tiempo, el hombre que había estado buscando la verdad sobre su propia historia. «¡Tú no puedes ser!», murmuró Fubá mientras contemplaba la transformación. Todo daba un giro impactante, y una pregunta resonaba en su mente. ¿Qué más habían estado ocultando todos? ¿Quién realmente? Solo había una forma de encontrar la respuesta, adentrándose en el oscuro misterio que había atrapado a todos ellos. El tiempo se estiraba, y la historia aún no había terminado. Fubá se sintió atrapada. El caos a su alrededor era abrumador. La sombra de su abuela parecía cobrar vida, riéndose de sus miedos y de su confusión. Recordó las historias que le contaba, las enseñanzas de amor y dolor, y cómo siempre había sentido el vínculo entre ellas. «Esto tiene que parar», pensó Fubá, su corazón latiendo con fuerza. «Deja que lo descubra ella misma», gritó Guayán, interponiéndose entre Fubá y la sombra. La multitud se agolpó, la tensión en el aire estaba en su punto más álgido. Todo lo que había conocido parecía fusionarse. Sus recuerdos, sus miedos, todo giraba a su alrededor. La luz resplandecía, y por un momento sintió que todo podía arreglarse solo con un poco de esperanza. «Fubá, la verdad necesita ser revelada», resonó nuevamente la voz de su madre. No la sombra, sino la verdadera. «Tú eres la luz, el legado que hemos estado esperando», añadió con fuerza. En ese instante, Fubá comprendió que tenía que luchar no solo por sí misma, sino por aquellas que había amado y perdido. Las sombras comenzaron a retroceder, retorciéndose y gritando en silencio, como si el poder de su luz las borrara. Fubá respiró hondo y con toda su fuerza extendió las manos hacia el centro de la sala. La luz que emanaba de la caja finalmente iluminó su esencia, y las sombras pronto quedaron atrapadas en un torbellino de energía brillante. «¡Tú no puedes tenerla!», gritó Fubá, apuntando hacia la sombra de su abuela. Las palabras resonaron con poder, y sintió un oleaje de coraje atravesando su ser. La figura tembló y empezó a desvanecerse, absorbida por la luz. Un grito desgarrador llenó el aire cuando la luz finalmente se hizo palpable y todo se tornó en un fulgor. Fubá sentía que su corazón latía con fuerza, que la conexión entre ella y su madre era más fuerte que cualquier oscuridad. La multitud atónita miraba mientras todo se desmoronaba y los secretos de su linaje comenzaban a revelarse. Finalmente, cuando el ruido se desvaneció y la luz se caló en la sala, pudo vislumbrar a Guayán a su lado, sonriendo con orgullo. «Lo lograste, Fubá. Siempre supe que tenías ese poder». Las sombras se evaporaron y con ellas la sombra de su madre. El temor se desvaneció y el aire se llenó de una paz renovadora. Fubá, ahora con lágrimas en los ojos, se dio cuenta de que habían vencido una batalla importante, pero la guerra por la verdad y la reconciliación apenas comenzaba. «Fubá», la voz de su madre resonó suavemente en su mente, «siempre estaré contigo». La conexión no era solo espiritual, era un eco constante de amor que jamás podría romper. «Gracias por estar aquí», dijo Fubá, alzando la vista hacia Guayán, quien le ofreció una sonrisa alentadora. «Pero, ¿y ahora qué?». La multitud estaba quieta, las miradas encontradas en un mar de confusión y alivio. El futuro era incierto, pero sentía que podría enfrentarlo, especialmente si podía mantener el legado de su familia y su amor. Un giro en la atmósfera anunció la presión que venía. «Los hombres de negro todavía están ahí», advirtió uno de los chefs, rompiendo la calma. Fubá sintió que su corazón se llenaba de determinación. «No voy a permitir que nadie vuelva a amenazar mi vida o la de nadie más», declaró, con firmeza en su voz. Con una nueva luz brillando en su ser, Fubá se giró hacia el público y sonriendo les dijo: «Vamos a continuar con lo que realmente importa, la cocina, los sabores y las historias que nos unen». La multitud comenzó a aplaudir y un nuevo comienzo se dibujaba en sus rostros. «Pero para que todo esto funcione, necesitamos que todos sean parte. Ayúdenme a reiniciar nuestras raíces». Y en ese momento,
Fuba supo que estaba lista para liderar, para dar vida a su legado y honrar a su familia de una manera que nunca había imaginado. El final de esta historia solo era un nuevo comienzo para Fuba. Un viaje que apenas empezaba. Y así, en la brisa que la rodeaba, la oscuridad se desvanecía y la luz emergía. Tienes que suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Revienta el botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir esta historia con al menos 5 amigos que necesitan conocer el final. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. Hagámoslo juntos.